¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de Informe Diario. Los saluda Carla Chocano. A continuación, revisemos los titulares del programa de hoy. Justin Trudeau anunció su renuncia como primer ministro de Canadá y solicitó la prórroga del Parlamento, un procedimiento que detendrá debates y votaciones hasta el 24 de marzo. El asesor de Seguridad Nacional de la administración Trump, Mike Waltz, se reunió en Washington con el presidente electo de Venezuela, Edmundo González Urrutia, para abordar la crisis política venezolana. El presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, acusó al mandatario saliente Joe Biden de dificultar el proceso de transición hacia su nuevo gobierno. Vamos ahora con el desarrollo de la información. Les contamos que Justin Trudeau renunció como primer ministro de Canadá y líder del Partido Liberal tras su mandato iniciado en el 2015 y permanecerá en el cargo hasta que se elija un sucesor, con Chrystia Freeland y Mark Carney como posibles candidatos. Las elecciones federales previstas antes de octubre podrían adelantarse, favoreciendo al líder conservador Pierre Poilievre, quien lidera las encuestas. Después de semanas de presión creciente, Justin Trudeau anunció su renuncia como primer ministro de Canadá y líder del Partido Liberal, poniendo fin a un mandato que comenzó en el 2015. Trudeau permanecerá en el cargo hasta que se seleccione un nuevo líder, dejando abiertas preguntas cruciales sobre el futuro del partido y la política canadiense. El primer ministro solicitó la prórroga del Parlamento, un procedimiento que suspende las actividades legislativas sin disolverlo, lo que detendrá debates y votaciones hasta el 24 de marzo. Aunque es una práctica parlamentaria rutinaria, también se utiliza estratégicamente en momentos de crisis política. El Partido Liberal tiene poco tiempo para reorganizarse antes del final de la prórroga. El proceso tradicional de selección de líderes puede tomar meses, pero Trudeau aseguró que esta vez será un proceso competitivo, robusto y nacional. Entre los posibles sucesores destacan Chrystia Freeland, ex ministra de Finanzas, Anita Anand, ministra de Transporte, y Mark Carney, ex banquero central. Canadá debe celebrar elecciones federales antes de octubre, aunque es probable que se convoquen antes. Con un amplio margen de ventaja en las encuestas, el opositor Partido Conservador, liderado por Pierre Poilievre, lleva meses buscando una elección anticipada mediante votos de desconfianza en el Parlamento. La primera prueba para el nuevo líder liberal será precisamente superar un voto de confianza después del 24 de marzo. Si el gobierno pierde, se disolvería el Parlamento, convocando elecciones federales en un entorno político desfavorable para los liberales, dejando posibilidades para la derecha. Las encuestas indican que Poilievre, líder del Partido Conservador, es el favorito para suceder a Trudeau como primer ministro. Desde que asumió el liderazgo de su partido en el 2022, Poilievre ha proyectado una imagen de antielitismo y ha sido un crítico feroz de Trudeau, llegando a calificarlo de extremista en el Parlamento. Su estilo directo lo ha consolidado como una fuerza política dominante en Canadá, posicionándolo como el candidato a vencer en las próximas elecciones. Y por otro lado, el asesor de Seguridad Nacional, Mike Waltz, se reunió en Washington con el presidente electo de Venezuela, Edmundo González Urrutia, para abordar la crisis política del país. González, quien denuncia fraude en las elecciones del 2024, recibió el respaldo de líderes estadounidenses que reiteraron su compromiso con la causa democrática, mientras el régimen de Maduro intensifica la represión y amenaza con arrestarlo a su regreso. El asesor de Seguridad Nacional de la administración de Donald Trump, Mike Waltz, sostuvo un encuentro en Washington con el presidente electo de Venezuela, Edmundo González Urrutia, a días de la fecha de toma de mando en Venezuela. Durante la reunión, Waltz y González Urrutia abordaron la crisis venezolana y los preparativos para las protestas cívicas convocadas para el 9 de enero, víspera de la toma de posesión. González Urrutia, quien ha denunciado el fraude en las elecciones presidenciales de julio del 2024, aseguró que Waltz le garantizó que tanto Estados Unidos como la comunidad internacional estarán atentos al desarrollo de los acontecimientos en Venezuela. La oposición y organismos internacionales respaldan las acusaciones de irregularidades, mientras la dictadura de Nicolás Maduro insiste en adjudicarse un tercer mandato.
El presidente electo también se reunió con congresistas republicanos del sur de Florida, incluyendo a María Elvira Salazar, Carlos Jiménez y Mario Díaz-Balart, quienes reiteraron su apoyo a la causa democrática en Venezuela. Díaz-Balart calificó el encuentro como un honor y reafirmó el compromiso de Estados Unidos con la libertad del pueblo venezolano. Por su parte, Jiménez advirtió que, si el régimen arresta a González Urrutia a su regreso al país, el pueblo venezolano debe responder en defensa de su líder legítimo. La oposición, liderada por figuras como María Corina Machado, ha convocado manifestaciones para exigir la salida de Maduro. Sin embargo, el régimen chavista, a través de Diosdado Cabello, ha anunciado contramarchas y amenazado con arrestar a González Urrutia, intensificando la represión en un país controlado por la dictadura. Y por su parte, el presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, acusó al mandatario saliente Joe Biden de dificultar el proceso de transición hacia su nuevo gobierno. A través de su red social Truth Social, Trump afirmó que Biden estaba empleando órdenes ejecutivas costosas y absurdas y una guerra legal sin precedentes para obstaculizar su regreso a la Casa Blanca. Trump señaló, entre otras críticas, que la administración Biden ha utilizado recursos para financiar la nueva estafa verde, vendido materiales destinados a la construcción del muro fronterizo y otorgado indultos controvertidos, incluido el de su hijo Hunter Biden, acusado de delitos graves de evasión fiscal y posesión de armas bajo influencia de drogas. Además, acusó a la izquierda radical de doble moral por actuar en contra de la Constitución, mientras pregonaba que nadie está por encima de la ley. El presidente electo también destacó que estas decisiones serán revertidas rápidamente bajo su mandato, asegurando a sus seguidores que el país recuperará el sentido común y la fortaleza. Por su parte, los asesores de Biden han enfocado los últimos días de su administración en consolidar los fondos de varios proyectos aprobados por el Congreso, como la Ley de Reducción de la Inflación y la financiación para la defensa de Ucrania. Según informes, más del 98% de los recursos ya se habrían comprometido para el año fiscal 2024. Aunque Biden prometió una transición ordenada tras la victoria de Trump en las elecciones del 5 de noviembre, la acusación del presidente electo enciende alarmas sobre las verdaderas intenciones de la actual administración. Y en otras noticias les contamos que Bolivia cerró el 2024 en una grave crisis económica, con una inflación del 9.97%, la más alta en 16 años, superando ampliamente la proyección del gobierno izquierdista de Luis Arce. La escasez de dólares impulsó un mercado paralelo con tipos de cambio al doble del oficial, agravando los problemas de liquidez. Además, la falta de combustibles afectó a sectores clave y elevó precios básicos, reduciendo el poder adquisitivo en un 60%. Las medidas del gobierno han sido insuficientes, generando malestar social y anunciando nuevas protestas. Bolivia cerró el 2024 enfrentando una profunda crisis económica, con la inflación más alta en 16 años. Según el Instituto Nacional de Estadística, la inflación acumulada llegó al 9.97%, muy por encima de la proyección inicial del gobierno de izquierda radical de Luis Arce, que había estimado un 3.60%. Este aumento refleja las consecuencias de décadas de gobiernos de izquierda y las graves dificultades que atraviesan los bolivianos. Desde principios del 2023, el país sufre una aguda escasez de dólares, lo que ha dado origen a un mercado paralelo de divisas. El tipo de cambio en este mercado informal es el doble del oficial, mientras que el gobierno ha impuesto severas restricciones a las operaciones bancarias en dólares, limitando retiros, giros internacionales y transacciones en línea. Estas restricciones han exacerbado los problemas de liquidez en el país. Otro de los grandes desafíos ha sido la escasez de combustibles, especialmente de diésel, lo que ha provocado largas filas en las estaciones de servicio y afectado sectores clave como la agroindustria. Bolivia, que depende de la importación y subvención de combustibles, enfrenta un creciente déficit en su presupuesto. Esta situación ha contribuido a la subida de los precios de la canasta básica, impactando gravemente en el poder adquisitivo de la población, que según expertos se ha reducido en al menos un 60% en el 2024.
El gobierno ha intentado imponer medidas como la intervención en el mercado de aceites y el control de exportaciones, sin poder evitar el curso ascendente de la inflación. La falta de respuestas eficaces ha generado malestar social y varios sectores ya han anunciado protestas para los próximos meses. Y les contamos que Mark Zuckerberg, director ejecutivo de Meta, compañía detrás de Facebook, Instagram y Threads, confirmó que eliminará a los verificadores de datos y reducirá la censura en favor de priorizar la libertad de expresión. Esta medida incluirá la implementación de notas comunitarias similares a las utilizadas por X, la plataforma de Elon Musk, donde los usuarios añaden contexto a publicaciones polémicas. Zuckerberg argumentó que los verificadores de datos han generado desconfianza por su parcialidad política y señaló que los equipos de moderación de contenido de Meta serán trasladados de California a Texas. Esto, dijo, responde a la necesidad de minimizar el sesgo en sus plataformas. El anuncio llega tras el regreso de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos. Zuckerberg calificó las recientes elecciones como un punto de inflexión cultural hacia una mayor defensa de la libertad de expresión. Además, Joel Kaplan, destacado republicano, asumirá la dirección de los asuntos globales de Meta tras la salida de Nick Clegg. Según Zuckerberg, la decisión refleja un compromiso con los principios que presentó en un discurso en el 2019 en Georgetown, donde defendió la libertad de expresión como un pilar democrático. Nos separamos por unos instantes, volvemos enseguida con más en Informe Diario. Café Sombra de Pino, un café diferente que crece a la sombra de pinos en Villarrica. Ya lo saben, Café Sombra de Pino, un café premium al alcance de todos. Continuamos en esta edición de Informe Diario. Luego de la caída del régimen de Bashar al-Assad, Irán enfrenta un retroceso estratégico con la retirada de sus fuerzas de Siria. Este repliegue supone un duro golpe a sus planes de expansión regional, debilitando su apoyo a aliados clave como los grupos terroristas Hezbollah y Hamas. El nuevo liderazgo sirio ha impuesto barreras adicionales, complicando los intentos de Teherán por recuperar su influencia en Medio Oriente. La retirada de las fuerzas iraníes de Siria tras la caída del régimen de Bashar al-Assad en diciembre marcó un duro revés para las ambiciones regionales de Teherán, según funcionarios de Estados Unidos, Europa y el mundo árabe. Este movimiento supone el fin de un esfuerzo de años por parte de Irán para utilizar a Siria como un eje estratégico en su lucha por expandir su influencia y librar guerras subsidiarias contra Estados Unidos, Israel y Occidente. La salida masiva incluyó a miles de efectivos militares iraníes y milicias aliadas, que abandonaron el país, dejando atrás equipo militar que fue capturado o destruido por grupos rebeldes o fuerzas israelíes. La red de operaciones de Irán en Siria, que anteriormente cubría desde el este hasta la frontera con el Líbano, ha sido desmantelada, debilitando su capacidad para respaldar a aliados clave como Hezbollah y Hamas. La nueva administración en Siria, liderada por el grupo islamista sunita Hayat Tahrir al-Sham, considera a Irán una amenaza importante y ha adoptado medidas para impedir su regreso. Este cambio también ha reducido la influencia de Rusia, otro aliado clave de al-Assad, aunque Moscú conserva algunas bases militares en el país. La retirada iraní ha generado una pérdida significativa de poder para Teherán en el Medio Oriente, un golpe estratégico que complica sus objetivos de mantener una presencia cerca de Israel y reconstruir su influencia en la región. Entre tanto, Estados Unidos y sus aliados observan de cerca los esfuerzos de Irán por recuperar terreno en Siria, a pesar de las divisiones sectarias que persisten en el país bajo su nuevo régimen. Y por su parte, el presidente turco Recep Tayyip Erdogan afirmó que Turquía está lista para intervenir militarmente si percibe riesgos de desintegración en Siria tras la caída del régimen de Bashar al-Assad. Turquía apoya al grupo rebelde Hayat Tahrir al-Sham, ahora al frente en Siria, pero considera una amenaza a las fuerzas kurdas en el norte. Paralelamente, Israel ha intensificado su actividad militar en Siria, aumentando las tensiones en la región.
El presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, declaró este lunes que su país está preparado para intervenir militarmente si percibe una amenaza de desintegración en Siria tras el derrocamiento del régimen de Bashar al-Assad por parte de fuerzas rebeldes el mes pasado. En una rueda de prensa, Erdogan subrayó: "No consentiremos la desintegración de Siria ni la alteración de su estructura unitaria bajo ningún pretexto. Si vemos un riesgo en este sentido, tomaremos las medidas necesarias de inmediato". Turquía apoya a Hayat Tahrir al-Sham, el grupo rebelde que actualmente lidera Siria, lo que le otorga una posición estratégica para influir en el nuevo liderazgo del país. No obstante, Ankara considera una amenaza a las fuerzas kurdas que dominan el norte de Siria, particularmente a las unidades de protección popular calificadas por Turquía como organización terrorista debido a sus vínculos con el Partido de los Trabajadores del Kurdistán, que lleva décadas en insurgencia contra el gobierno turco. Erdogan enfatizó su postura: "El único destino que les espera a quienes eligen el terrorismo y la violencia es ser enterrados en el suelo con sus armas. Lo digo abiertamente, ningún poder puede evitar esto", aseguró. El ministro de Relaciones Exteriores de Turquía, Hakan Fidan, agregó que la erradicación de las unidades de protección popular en Siria es inminente, reiterando la determinación de Ankara de no permitir su presencia en la región. Turquía ha llevado a cabo varias incursiones en territorio sirio desde el inicio de la guerra civil en el 2011, y esta postura refleja una continuación de su estrategia de seguridad. Paralelamente, Israel también ha intensificado su actividad militar en Siria tras la caída de Bashar al-Assad, incluyendo ataques aéreos y el control de zonas fronterizas, lo que ha generado críticas por presuntas violaciones de acuerdos del alto el fuego establecidos en 1974. Y por otro lado, Italia negocia un contrato de 1.500 millones de euros con SpaceX para garantizar telecomunicaciones seguras durante 5 años. Este acuerdo, respaldado por los servicios de inteligencia y el Ministerio de Defensa de Italia, incluiría encriptación avanzada, servicios militares en el Mediterráneo y soluciones satelitales para emergencias. Paralelamente, Italia plantea iniciar pruebas con Starlink para ampliar el acceso a Internet. La relación entre Giorgia Meloni y además de Elon Musk, fortalecida tras reuniones con Donald Trump, impulsa esta colaboración estratégica. Italia está en conversaciones avanzadas con SpaceX, la compañía aeroespacial de Elon Musk, para un contrato de 1.500 millones de euros, aproximadamente 1.550 millones de dólares, que garantizaría servicios de telecomunicaciones seguras para el gobierno italiano. Según un informe de Bloomberg News, el acuerdo abarcaría un periodo de 5 años y ya cuenta con la aprobación de los servicios de inteligencia y el Ministerio de Defensa de Italia. El contrato incluiría la provisión de encriptación avanzada para comunicaciones telefónicas e Internet utilizadas por el gobierno italiano, además de servicios de comunicación para las Fuerzas Armadas en la región del Mediterráneo. También contempla la implementación de soluciones satelitales en situaciones de emergencia, como ataques terroristas o desastres naturales. Aunque aún no se ha alcanzado un acuerdo definitivo, estas negociaciones subrayan el interés del gobierno italiano en adoptar tecnología de punta para mejorar sus capacidades de seguridad y respuesta a emergencias. Ni SpaceX ni el Ministerio de Defensa de Italia han comentado al respecto. El anuncio llega poco después de que la primera ministra italiana Giorgia Meloni hiciera una visita no oficial a Mar-a-Lago, donde se reunió con el presidente electo Donald Trump. Meloni ha mantenido una relación cercana con Elon Musk, quien es un aliado de Trump. Además, la agencia de noticias Reuters informó recientemente que Italia planea iniciar pruebas con el servicio de conectividad satelital Starlink, también de SpaceX, para evaluar su viabilidad como solución para expandir el acceso a Internet de alta velocidad en el país. Sin duda que esto refuerza los vínculos entre Italia y la innovadora tecnología de Musk en múltiples frentes estratégicos. Con esta información nos vamos a una breve pausa comercial. Volvemos enseguida con lo último. Café Sombra de Pino. Un café diferente que crece a la sombra de pinos en Villarrica. Ya lo saben, Café Sombra de Pino. Un café premium al alcance de todos.
Y ahora les contamos que las fuerzas de defensa de Israel, en coordinación con el Shin Bet y el Comando Sur, llevaron a cabo una operación en la Franja de Gaza, dirigida a más de 100 objetivos estratégicos vinculados al grupo terrorista Hamás. Esta ofensiva incluyó ataques aéreos precisos contra puntos de lanzamiento de proyectiles y otras instalaciones operativas como parte de la respuesta a los recientes lanzamientos de cohetes hacia territorio israelí. Entre los principales logros de esta operación se destaca la eliminación de Hussam Shahwan, jefe del aparato de seguridad interna de Hamás, en un ataque en las proximidades de Khan Yunis. Según fuentes militares, Shahwan era el responsable de actividades de inteligencia y operativos críticos para la organización. Esta acción refuerza la estrategia israelí de debilitar las capacidades del grupo terrorista Hamás mediante ataques focalizados en líderes y recursos clave. Las FDI han destacado que estas operaciones forman parte de una campaña continua para garantizar la seguridad del territorio israelí frente a las amenazas provenientes de Gaza. El Shin Bet y las FDI reafirmaron su compromiso de actuar con determinación para desmantelar las estructuras operativas de Hamás, asegurando que las operaciones militares continuarán mientras existan actividades hostiles en la región. Hasta aquí llegamos en esta edición de Informe Diario. Para más novedades pueden escanear el código QR que aparece ahora en sus pantallas. Estamos en www.grupotvl.com. Nos pueden seguir también en Twitch como TVLESP. Nos escuchan a través de Spotify como TVL en español. Y recuerden suscribirse a nuestro canal de YouTube TVL en español, donde podrán ver y seguir nuestra señal en vivo. Nos encontramos en una próxima edición. Permiso.